Y qué mejor, ¿cierto?, que conocer acerca de la voluntad de Dios sobre la familia. ¿Qué piensa Dios de la familia? ¿Qué es la familia, mis hermanos? Porque muchas veces no comprendemos más allá del propósito por el cual Dios ha constituido una familia, ¿sí? Y tenemos que saber que la familia fue la primera institución que Dios formó con un propósito, ¿sí? La primera pareja, Adán, Eva, pues también tuvieron sus dificultades como familia. Eva combinándole o invitando a Adán a comer del fruto que Dios les había dicho que no comieran, y conocemos después el resultado de esa decisión. El resultado de caminar independientes de Dios, sabemos cuál fue el suceso, mis hermanos, y también trajo consecuencias dentro de la familia, un hijo asesinado y un hijo asesino. También vemos otro ejemplo, también en una familia, hablando del rey David, un rey muy admirable en Israel, también tuvo sus problemas familiares, una violación, una venganza, un asesinato. Y bueno, mis amados, ¿en qué familia no podemos ver problemas? Sin embargo, Dios siempre ha mantenido su promesa y siempre ha caracterizado a la familia como esa primera institución donde nosotros vamos a aprender a conocerle si nos acercamos a Él. Entonces, vamos a la Biblia. Hoy vamos a leer muchos versículos bíblicos que nos hablan al respecto de la palabra de Dios y en referencia a la familia, mis hermanos. Abra su Biblia, por favor, y veamos el Salmo 127, capítulo 127, versículo 1, y vamos a leer la bendita y santa palabra del Señor. Dice así: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Repito, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Miren, hermanos, la obra de cada uno de nosotros es nada si Dios no está detrás. Cada obra que usted y yo hagamos fuera de Dios no va a ser nada, mis hermanos, no va a prevalecer. Necesitamos en todo momento la guianza de nuestro Señor. Para cada decisión que tomemos, para cada paso que demos, es necesaria la presencia de Dios, la guianza de Dios. Y aquí, indudablemente, habla acerca de una casa. ¿Y de quién está constituida una casa? Una familia. Así que si el Señor no edifica esa casa, en vano estamos trabajando, en vano estamos haciendo lo que estamos haciendo si no llamamos a Dios a esa familia, si no integramos a Dios como nuestro guía, como nuestro consejero, para que la familia funcione de acuerdo a su propósito, mis hermanos. Ahora, los hijos son los que construyen también la familia. Pero ¿cómo es que la van a construir los hijos, mis amados? A través de lo que usted y yo les enseñemos. A través de lo que como padre tengo la obligación de hacer en mis hijos, de instruirlos, de darles ejemplo, para que ellos puedan construir también su propia familia, pero con bases. La principal, por supuesto, la palabra de Dios. Y la segunda, a través del ejemplo que ellos vieron en mí como padre. Así que también ellos son los que van a construir una familia futura, mis hermanos. Pero también tenemos que entender que estamos en un mundo que nos trata de redefinir el concepto de la familia. Y vaya que hay muchos temas que ellos están extrayendo de no sé qué tantas culturas, no sé de qué tantas ideologías, pero están tratando de redefinir el concepto de la familia. Y están haciendo a un lado los principios de Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos, porque es ahí donde nosotros tenemos que estar más pendientes de lo que están recibiendo nuestros hijos en las instituciones educativas o a donde ellos estén. ¿Por qué razón?
Porque hoy en día los valores bíblicos no son bien vistos por muchos gobiernos, ¿sí? Y la Biblia nos dice, a través de la historia, era la responsabilidad de nosotros como padres instruir a nuestros hijos en casa. Era nuestra responsabilidad y sigue siendo. No es que esto no ha pasado, hermanos, pero era así. Era que nosotros como varones específicamente teníamos que educar a nuestros hijos a través de la palabra de Dios, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Fue creciendo la sociedad, se fue desarrollando, fue evolucionando, la sociedad cambió. Y vean, después nosotros enviamos a nuestros hijos al Estado porque ya no teníamos tiempo de educarlos, ya no teníamos la disposición. Y el Estado empezó a educarlos. Y el Estado empezó a darse cuenta que podía meter algunas cosas que podrían cambiar otras. Y vean hasta dónde hemos llegado. Finalmente, mis hermanos, hoy a muchos no nos gusta, pero bueno, la responsabilidad estaba desde hace siglos. Desde hace muchos siglos nosotros teníamos que haber forjado a nuestros hijos con principios y fundamentos bíblicos para que ellos no se desviaran del camino. Pero bendito Dios que siempre su palabra es fiel. Él dice en su palabra que los cielos y la tierra pasarán, pero más mis palabras no pasarán. Permanecen, mis hermanos. Y vamos a ver algunos aspectos relacionados con la familia. Y para esto, mis amados, quiero que oremos, quiero que pongamos delante del Señor esto que vamos a aprender el día de hoy y que sea Él el que nos vaya guiando. Vamos a orar. Padre bendito y soberano Rey del cielo, en esta mañana, Señor, te exaltamos, te alabamos, bendecimos y engrandecemos tu nombre. Reconocemos, oh Dios, que sin ti, Señor, nada somos. Y hoy, Padre, nos has dado la dicha y la oportunidad de estar aquí presentes todos, conviviendo, celebrando un día muy importante, Señor, que es la familia. Algo que para ti también es de suma importancia y prioridad. Padre, te pido en el nombre de Jesús que pongas tus palabras en mi boca solamente, Padre. Utilízame como el instrumento que tú utilizas, Señor, para hacer tu obra. Oh Dios, que no sean mis conjeturas, que no sean mis propios conocimientos, sino que sea tu palabra, Señor, la que nos guíe, la que nos enseñe y la que nos redarguya en las áreas que necesitamos corregir como padres. Gracias, bendito Rey del cielo, por esta oportunidad. Oramos en el nombre glorioso de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mis amados. Y bueno, como primer aspecto vamos a ver acerca de la familia en el diseño bíblico. Vamos a Génesis capítulo 1, versículos 27 al 28. Creo que todos ya lo hemos visto una y muchas veces, pero nos tiene que recordar siempre ese propósito. Génesis capítulo 1, versículos 27 al 28. ¿Estamos ahí? Y dice así la palabra del Señor: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Subrayemos eso, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla, y señoríen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bueno, Dios bendijo esa primera familia, mis amados, pero también les dio instrucciones precisas. ¿Cuál de ellas fueron, hermanos? ¿Qué me dice una de las instrucciones que Dios les dio? ¿Cómo? Fuerte, sin pena. Fructificad, ¿qué más? ¿Cómo? Multiplicaos. ¿Qué más? Llenad la tierra. Mis hermanos, esto de la palabra sojuzgad es precisamente dominar, liderar, administrar. A eso se refiere, mis hermanos, en la palabra de Dios. Así que le ha dado al hombre esa autoridad, le ha dado esas instrucciones, y la importante que ahí vemos, multiplicar. Entonces la familia sí es
un propósito para Dios, una prioridad. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que obedecer a esa instrucción porque sigue vigente. Hasta el día de hoy sigue vigente esa instrucción. Recuerden, la palabra dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, mis hermanos. Esas tienen vigencia hoy, en el siglo XXI. Y aunque la sociedad allá afuera diga otra cosa, mis hermanos, tenemos un Dios soberano. Un Dios que está por encima de cualquier ideología, un Dios que está por encima de cualquier cambio que cualquier autoridad o cualquier movimiento a nivel global quiera cambiar estos conceptos, mis hermanos. Sin la reproducción, mis hermanos, el hombre no puede crear familia, ¿sí? Por eso dice: varón y hembra los creó. Es necesaria, para que haya una familia, es necesario la unión entre un hombre y una mujer. Biológicamente, porque hay que aclararlo hoy en día, mis hermanos. Tiene que ser así, bajo la voluntad de Dios, ¿sí? Ahora bien, vamos a Génesis 2:24. Avance un capítulo ahí. Y dice la bendita palabra de Dios: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán ¿qué? Una sola carne. Mis hermanos, aquí hay mucha enseñanza, pero hoy estamos enfocados específicamente en la familia. El hombre tiene que unirse a su mujer y entre los dos formar una sola carne para formar una familia. Una familia de acuerdo a la voluntad de Dios, repetimos, ¿sí? Entonces, Dios en su palabra es específico al bendecir a esta primera institución, a esta primera pareja, a bendecir la familia, la unión entre un hombre y una mujer. Por eso la importancia, hermanos, del matrimonio. Hoy en día, jóvenes, acá hay mucho joven. Miren, hoy los jóvenes no es que le tengan miedo al compromiso, es que no han definido lo que es un compromiso de esa magnitud. Hoy queremos hacerla o quieren hacer las cosas independientes de Dios. Ay, bueno, pues nos unimos y si nos va bien, seguimos, y si no, pues cada quien por su camino. No, amados, la importancia de recibir la bendición de Dios en un matrimonio, la importancia de que usted, joven, decida, escoja de entre el pueblo de Dios esa ayuda idónea o ese varón que teme a Dios para que su familia sea bendecida, sea bendecido, y sus hijos, sus generaciones también sean bendecidas. Vean la importancia de la obediencia a esta instrucción que Dios ha dado, a esta bendición que Dios da a través del matrimonio. Importante. Jóvenes, no se desvíen de ese propósito, no se desvíen del camino que Dios les ha encomendado. Algún día ustedes van a ser padres, van a formar una familia, y qué mejor que sea una familia bendecida con el propósito también que el Señor tiene para ellas. Amén. Efesios capítulo 5, versículos 31 al 32 nos habla acerca del reflejo del amor de Cristo en la familia. Efesios 5, capítulo 5, versículos 31 al 32. Dice así, lo acabamos de leer en Génesis y también lo habla aquí en una de las cartas. Y dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, nuevamente, ¿cierto? Y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y abajo en el 32 dice: grande, grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Qué importante que el matrimonio y la familia, ¿verdad?, sean esa analogía, una analogía, claro, terrenal, pero que tiene que ver con la relación entre la iglesia y Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo se entregó por esta iglesia, mis hermanos. Se entregó por su iglesia hasta dar su vida. Y esa es la obligación y la responsabilidad que tenemos como hombres, de amar a nuestra esposa, de entregarnos por ella si es preciso.
así como Cristo amó a su iglesia. Por eso dice el apóstol, grande es este misterio. Mas yo les digo con respecto de Cristo y de la iglesia, mis hermanos. Aprender a amar no solamente es el sentimiento y la emoción instantánea que nos atrae de una persona. Aquí aprendemos a relacionarnos con nuestra pareja. Aprendemos a conocernos, pero también aprendemos a protegernos unos a otros, y al varón se nos pide más, porque así como Cristo se entregó por su iglesia, nosotros también debemos entregarnos por nuestra mujer. ¿Sí? Entonces, vean lo importante, porque todo esto los hijos lo observan, todo esto los hijos lo van aprendiendo. ¿Qué tanto ama usted a su mujer? ¿Qué tanto usted ama a su esposo? ¿Qué tanto usted se somete a la autoridad del varón de la casa? Pero por otro lado, ¿qué tanto el varón está dispuesto a proteger a su mujer? Y son cosas que los hijos ven. Y son bendiciones. Si usted lo está haciendo bien, de acuerdo a la palabra de Dios, bueno, son bendiciones que usted está desatando sobre sus hijos para sus futuras generaciones. Salmo 78, 4, 6. Vaya al Salmos, capítulo 78, versículos 4, 6. Aquí vamos a ver quién domina más la espada. Así como en las películas del viejo oeste, ¿se acuerdan cómo desenfundaban la pistola? El más rápido del oeste, decían. Pues aquí vemos también nuestra habilidad para manejar nuestra espada, que es la palabra de Dios. Entonces, por eso dije, muchos versículos hay, y aquí depende mucho de cómo usted esté dominando la palabra de Dios. Dice así la palabra del Señor: no todas las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Qué hermoso salmo respecto a la familia. Qué hermoso legado de bendición nos está dejando esta palabra, ¿cierto? Miren, Dios diseñó a la familia. ¿Para qué? Para que nosotros seamos un canal de bendición para otros, hermanos. Ese es el plan y el propósito que Dios tuvo desde el principio. Dios creó familias para bendecir a la tierra. Por eso dice, llenad la tierra, fructificarla. Adán falló en este punto, mis hermanos, porque Adán se dedicó específicamente a una acción, pero olvidó lo importante, que era llenar la tierra del conocimiento de la palabra de Dios. Instrucción que hasta el día de hoy tenemos vigente, hermanos. Vean el hermoso legado que nos da este salmo. Las generaciones tienen que contar lo que Dios ha hecho. Las generaciones futuras tienen que seguir alabando el nombre del Señor. Las generaciones futuras tienen que seguir exaltando el nombre de nuestro Dios, hermanos. Pero todo depende de su obediencia como padres, de nuestra obediencia como padres. La Biblia también dice que herencia de Jehová son los hijos. Y yo les pregunto, ¿una herencia para qué es? ¿Qué se hace con una herencia que se recibe? Se cuida, se administra y se multiplica, porque es un legado que nos dejaron nuestros ancestros, sean padres, cualquier familiar cercano. Se valora. Bueno, herencia de Jehová son los hijos. Así que nosotros tenemos esa herencia de parte de Dios y al mismo tiempo es un canal de bendición. Nuestros hijos tienen que conocer de la palabra de Dios y tienen que crecer bajo esos principios, porque si no, hermanos, estaremos fallando, igual que Adán. Adán decidió vivir para sí mismo y no cumplir el plan y el propósito que Dios tiene también para la humanidad, mis hermanos.
Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás ¿a quiénes? Los que ya están ahí. ¿Y las repetirás a quiénes dice? A tus hijos. Y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Creo que hasta este versículo ya nos está quedando claro el plan y el propósito que Dios tiene para la familia, ¿cierto? Ya a estas alturas usted ya debió haber entendido que hay un plan y un propósito para la familia. Y que hoy, a pesar de que el mundo nos vende la falsa idea de que ya no cabemos más, nos vende la falsa idea de que ya no más planificar. Y si se puede tener un matrimonio sin hijos, mejor. No, hermanos. Dios nunca dijo eso. Dios nunca nos puso un tope, un límite para que nosotros sigamos siendo un canal de bendición para todas estas generaciones, para el mundo, por supuesto. Hoy en día es muy raro ver jóvenes consagrados a la palabra de Dios y gracias a Dios por la vida de los jóvenes que acudan a la iglesia. Porque son esa poca generación, hermanos, a las que les vamos a dejar un legado espiritual. Y serán ellos los que tomen la batuta para seguir bendiciendo con la palabra de Dios a este mundo. Claro, si el Señor Jesucristo no ha venido antes, por supuesto. Porque también estamos muy cerca, tiempos finales. Pero mis hermanos, aquí el versículo 6 que acabamos de leer dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Ustedes saben a qué se refiere la palabra corazón en la Biblia. Esa palabra lab en hebreo, que quiere decir el centro de. Yo lo describo el centro de toda nuestra personalidad. Es decir, mis pensamientos, mis palabras, mis emociones, mis sentimientos. Por eso dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Es decir, sobre mis pensamientos, sobre mis acciones, sobre mis emociones. Todo tiene que girar en torno a la palabra de Dios, mis hermanos. Porque de otra manera entonces estaremos igual que en el mundo. Lamentablemente hay mucho creyente que se compara con el mundo y no podemos distinguir entre quién es el cristiano y quién es el del mundo, mis hermanos. Pero bueno, bendito Dios que aprendemos a través de la Biblia que estas palabras tienen que estar sobre nuestro corazón, sobre el centro de nuestra personalidad, mis amados. Otro aspecto relacionado con la familia es para tener una familia sana y espiritual. Mire, hermanos, una familia fuerte no es la que no tiene problemas, es una equivocación. Ya aprendimos, lo vimos en la introducción, que hubo familias en la Biblia que tuvieron problemas y graves. Nosotros, ¿quién de nosotros puede decir, ay hermano, pues yo nunca he tenido un problema? Mi matrimonio ha sido rosa desde que conocimos del Señor. No, hermano, todo fluye bien, no. Ninguno, hermanos. Ninguno. Creo que cuando nos convertimos al Señor es como cuando más problemas hay. ¿Sí? Pero la diferencia es que nosotros sabemos resolverlas, cimentados, por supuesto, en la palabra de Dios. Podemos enfrentar esas adversidades, podemos enfrentar todas esas tormentas fuertes que vienen a la vida de un matrimonio, porque tenemos la sabiduría que viene de lo alto. Tenemos el conocimiento de la palabra de Dios para aplicarlo en esos momentos. Esa es la gran diferencia, hermanos. Y eso nos va madurando, eso nos va enseñando a fortalecernos más y que nuestra fe se afirme. No somos de los que retroceden, como dice la Escritura también. No somos de los que corremos cuando empezamos a ver los problemas. Miren,
Cuando hay problemas que son grandes, que de repente uno dice, yo no puedo más, Señor. El único recurso que nos queda y es el que todos deberíamos de recurrir es doblar rodillas y dejar a Dios que tome el control de esa situación, mis hermanos. Y hemos visto la respuesta de Dios, hemos visto la mano de Dios, mis hermanos. Por eso digo esto, una familia fuerte no es la que no tiene problemas. Una familia se va fortaleciendo a través de que esos problemas van surgiendo y vamos teniendo la capacidad para poderlos resolver. Y cuando no, hermanos, doblamos rodilla. Y a veces Dios constantemente nos lleva hasta ese punto. Porque solamente así aprendemos a depender única y exclusivamente de Dios. No hay más, hermanos. No hay más, amada iglesia. Mateo 7, 24, 25 habla al respecto de este punto. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Yo le pregunto, ¿sobre dónde o qué cimientos está fundada su casa, hermano? Si está sobre la roca, gloria a Dios, que yo no lo dudo, hermanos. Por eso estamos aquí. Estamos aquí porque nuestra casa está fundada, cimentada sobre la roca. Y aunque el diablo venga y quiera sacudirla hasta derrumbarla, como lo que pasó hace poco en Venezuela, mis hermanos, con un terremoto de esa magnitud, mire cuánta tragedia sucedió. Y a los cristianos nos pasa igual, hablando espiritualmente. El diablo a veces viene y nos sacude, pero sacude bonito, hermano. Así que depende de los cimientos, cómo los hemos construido durante todos estos años o el tiempo que usted tenga en el Señor. Y si usted es nueva, ha venido por primera vez en esta mañana, bueno, es una buena oportunidad para que conozca el plan y el propósito de Dios sobre la familia. Y aquí usted aprende que también es importante fundamentar su familia sobre esa roca que es Jesucristo, mis amados. Y así va a permanecer. Firme, hermano. Firme. La salud emocional y relacional en el hogar también son importantes. El amor mutuo va a ser una base fundamental en esta relación. El amor mutuo entre el hombre y la mujer va a ser la diferencia en que una familia sea sólida, sea fortalecida y permanezca firme, mis hermanos. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto del amor mutuo? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se come o cómo se aprende, mis hermanos? Una de las características más importantes del amor mutuo es el constante respeto y el perdón. Es duro para algunos matrimonios esta palabra de perdón, pero es esencial. Un matrimonio que no está dispuesto a perdonar, hermanos, es un matrimonio que va al fracaso. Un matrimonio que no está dispuesto al respeto mutuo también va al fracaso. Hablando de estas cosas, por supuesto. Así que el constante perdón y el respeto van a formar más firmes esos cimientos, porque sabemos en quién hemos creído y sabemos de dónde hemos obtenido esa firmeza y esa convicción de amar. En eso consiste el amor, mis hermanos. Claro que tiene que ver la emoción, claro que tiene que ver el sentimiento, por algo Dios nos lo colocó cuando creó al hombre. Pero más allá de eso, el amor consiste en esas partes, en esas áreas. Imagínese usted con cuánto nos ha perdonado el Señor Jesucristo hasta el día de hoy. De cuántas nos ha perdonado y nos ha mantenido en vida. Por su gracia, por su misericordia, usted y yo seguimos de pie. Cada día que tenemos esa oportunidad de levantarnos de esa cama, es una dicha y es gracia de Dios simplemente. Bueno, en el matrimonio es lo mismo. Como aprendimos, no todas las veces va a ser bonito.
Va a haber adversidades y va a haber constantes problemas, pero tenemos a Cristo, hermanos. Invite a Cristo a su familia, invite a Cristo a esa relación si es que no lo ha hecho. A veces pensamos que solamente con el venir a la iglesia va a ser suficiente para que los cambios empiecen a verse. No, hermanos, hay que aplicar la palabra. Por eso, aquel que construye su casa sobre la arena, bueno, se va a ir a la ruina. Pero el que la construye sobre la roca, ese va a permanecer. Esa familia va a estar fortalecida, mis hermanos. Y yo lo animo a que siga exhortando, a que siga esforzándose a construir su casa sobre la roca. Proverbios 22:6 nos dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Sí ve? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se va a apartar de él. Porque la palabra de Dios es medicina buena, hermanos. Muchas veces es a la que menos consideramos cuando nuestros hijos andan mal. O cuando los hijos están pequeños, pensamos: oye, pero mira, acaban de abrir un colegio que dicen que son muy buenos para formar hijos. Ay, acá hay otro colegio que abrieron que dice que forman líderes del futuro, con carácter. Pero nadie piensa en la Biblia, hermanos. No pensamos en la palabra de Dios. Y aquí el Señor instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se va a apartar. Porque la palabra de Dios, hermanos, es inmutable, permanente. Bueno, buen consejo. Pero también nos habla acerca de formar un altar familiar. ¿Cuántos tenemos la dicha de tener un altar familiar? En casa, por supuesto. Porque ese va a ser nuestro centro espiritual. Desde ahí va a partir todo para la vida de los hijos. Nuestro altar familiar tiene que ser ya. Si no lo tiene, hágalo. Comiéncelo, hermano. Ahí es donde se va a cultivar todos los días, el compartir la palabra juntos, y se va a convertir en una necesidad. Así como cuando nos sentamos todos a cenar en la noche, nuestro altar familiar también se va a volver una necesidad. Todos los días, hermanos. Otro aspecto en la vida familiar, y es uno de los más importantes, es el rol del hombre. Claro, hermanos, no podemos pasar por alto el rol del hombre. Y más en estos días que nos dicen que ahora podemos hacer las dos cosas. Lo que hace la mujer lo puede hacer el hombre, y lo que hace el hombre lo puede hacer la mujer. ¿Y dónde dice eso en la Biblia, mis hermanos? Yo le digo, la sociedad nos trata de vender muchas ideas, muchos conceptos erróneos que no están alineados a la voluntad de Dios. Y si usted quiere caminar bajo la voluntad de Dios, si usted quiere ver la bendición de Dios en su vida y en la de su familia, obedezca. La obediencia es clave, hermanos. Miren, la historia en la Biblia, de personajes de la Biblia, por el simple hecho de no haber obedecido una mínima instrucción, trajo consecuencias. Consecuencias terribles. Porque al hombre siempre le parece que puede darle consejos a Dios. A veces creemos que podemos ayudar a Dios. Pero hermanos, si pensamos así, todavía no tenemos la madurez suficiente para comprender lo que Dios nos habla. Por eso vienen esas adversidades. Miren, uno de esos roles del hombre es que el hombre es cabeza. Y es cabeza de familia, el líder. Muchas veces las mujeres tienen que tomar ese liderazgo, no por rebeldía, hermanos, porque ellas traen ya ese diseño de tomar la iniciativa. Ellas, Dios les ha dado una fortaleza que nosotros no tenemos. Ellas pueden estar aquí, pueden pensar que aquí y tengo esto que hacer, pero ya termino y hago esto. El hombre no, hermanos. El hombre solamente sale de casa y está viendo el reloj, está en su trabajo y está viendo para ver a qué hora es la salida. ¿Y sabe qué? Cuando va de la salida, viene conduciendo, pero yo lo veo, hermanos. Vienen de afán, se vienen metiendo y digo, ¿y cuál es el afán de llegar a casa?
El afán de llegar a casa, de sentarse, acostarse en la cama, prender el televisor o el teléfono. Y por eso vienen con los afanes, hermanos. Y muchas veces las mujeres tienen que tomar ese rol, porque en el hombre lo ven limitado. Y nosotros no, nuestro día no termina cuando suena la alarma del trabajo. Cuando se cumplen ahora las 7 horas, creo que son laborales, hermano. No, ahí no termina. Eso es parte de nuestra responsabilidad para llevar el sustento a la casa, pero tenemos hijos. Tenemos la responsabilidad de contribuir en el hogar también, ¿o no? Ser líderes, hermanos. También ser guía espiritual es otro de los roles del hombre. ¿O qué? Solamente es llegar de casa, del trabajo, cansado, quejándome, pero ¿dónde está la instrucción que Dios exige de mí hacia mis hijos? La lectura de la Biblia, el estudio bíblico, el altar familiar del que hablamos hace un momento. También eso es parte del rol del hombre, hermanos. Muchas mujeres lo están tomando porque tampoco lo hace el hombre. Se desatiende. Y a veces, miren, hay hombres que van, se quejan, pero a veces salen bailados, hermano. Si no está usted, se le hacen esta pregunta, si usted no es cabeza, si usted no es guía espiritual y usted en la iglesia no es servidor porque no va a la iglesia, hermano. Un domingo va y 5 no. ¿Qué ejemplo? No, hermanos, los hombres tenemos una responsabilidad grande delante de Dios. A nosotros se nos ha encomendado eso. Nuevamente vuelvo con Adán. Adán se limitó a una sola cosa y por eso perdió la bendición que Dios tenía en su vida, hermano. Falló. Y muchos hombres están fallando todavía dentro de la iglesia, dentro de la congregación, porque no asumimos estos roles que son tan básicos. Fuimos diseñados para cumplirlos, hermanos, no es que no. Estamos creados a imagen y semejanza de Dios. Bueno, no hay excusa. ¿O la Biblia se equivocó? ¿Lo escribieron mal? No. Estamos conforme a la semejanza del Señor. Ahora bien, todo esto es una asignación de responsabilidad para nosotros. El hombre lidera sirviendo, hermanos. Si usted quiere ser un verdadero líder en casa, comience sirviendo. Y no solamente ahí, en la iglesia también. Hoy carecemos de muchos obreros. No hablo de esta iglesia, me refiero a la iglesia universal del Señor. Carecemos de varones, hermanos. Las mujeres son las primeras en levantar la mano y gloria a Dios por ellas, hermano, porque se les reconoce su doble labor, su voluntad, su corazón para servir a Dios después de la responsabilidad que tienen en casa. Pero los hombres, hermanos, ¿qué pasa? El Señor necesita obreros, amados, necesita obreros para su obra. Vamos a ver 3 ejemplos rápidamente de 3 familias en la Biblia. Ejemplos buenos. Y empezamos con la familia de Noé. Noé lideró a su familia, ¿sí?, para construir el arca que lo salvó, la obediencia, ¿sí? Esto nos quiere decir que el liderazgo espiritual del Padre puede salvar a toda su descendencia. Si usted empieza a predicar la palabra en su casa, puede salvar toda una generación, hermanos. Hágalo. Sea como Noé, obediente. Otra familia, Aquila y Priscila. Si ustedes han leído la palabra de Dios, ¿cómo eran ellos? Su casa era un centro de discipulado constante. ¿Ya tiene grupo en su casa? Si no lo tiene, hágalo. Forme uno, hable con el pastor José y dígale, tengo el deseo de hacer un grupo, pastor. Pero eso trae también es un motor de convivencia también y bendición comunitaria, porque no solamente va a ser la familia, sino sus vecinos alrededor. Sea canal de bendición, hermano, hágalo. Y otra familia, la familia de Timoteo. ¿Quién no conoce la historia del fiel Timoteo, al cual el apóstol Pablo le llamó un verdadero hijo de la fe?
¿Será que algún día el Señor nos pueda llamar así? Un verdadero hijo de la fe, varones específicamente hablando. ¿Será que algún día el Señor puede decir un verdadero hijo en la fe? Porque su legado era a través de la instrucción. Y hasta el día de hoy, estas dos epístolas, la primera y segunda, nos forman a nosotros como servidores del Señor. Son un baluarte muy apreciado para nosotros en la formación ministerial. Y gracias a Dios por esos hombres, gracias a Dios por la obediencia de esos varones que nos han dejado ese legado espiritual tan grande y tan hermoso, que hasta el día de hoy también seguimos aprendiendo, hermanos. ¿Sí? Por eso, la importancia de que cada hombre sea constante en lo que hace, en lo que cree, que sea radical en su fe, que no sea tibio. Hermanos, yo sé que esto a veces como que incomoda, pero es una realidad que tenemos que asumir y enfrentarla también, hermano. Como reflexión, mis amados, puntos finales ya. Hace rato les pregunté sobre qué cimientos está formada su casa. Yo no dudo que usted quiera formarla y la está formando sobre la roca. Esfuércese un poco más, hermano, si lo necesita. Y si usted está bien, manténgase ahí. Es más, siga afirmándose más y más. Este cimiento refleja nuestra agenda familiar, que Dios es prioridad. O solamente le estamos dando las obras de nuestro tiempo. Eso usted solamente lo conoce, esa respuesta solamente usted la puede contestar ahí, en su intimidad con Dios. Otra pregunta. ¿Es nuestro hogar un refugio de paz? Yo sé que esa respuesta las esposas la tienen pero bien definida, pero no es el momento de dar testimonios, amadas. Nuestros hijos ven en una casa fe coherente con lo que profesamos, no solamente aquí en la iglesia, ahí mismo en casa, porque en la iglesia podemos ponernos la mejor careta. Y yo siempre he dicho algo, que las religiones son el mejor lugar donde cada uno puede escoger qué máscara llevar cada domingo. La iglesia no, hermanos. La iglesia no. En la iglesia somos quien realmente somos delante de Dios. Y esto es lo importante para una vida familiar sana. Por eso la pregunta ¿es nuestro hogar un refugio de paz? ¿Qué voz están escuchando tus hijos en casa? ¿Quejas o alabanzas? ¿Adoración o violencia? Efesios 6:4 dice, y ustedes padres no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Nos dice, no criemos, no los hagamos enfurecer, mejor dicho, por cualquier cosa, hermanos. Más bien, amonestémonos cuando realmente sea necesario y a través de la palabra de Dios. Siempre, siempre. No se olvide, no camine independiente de Dios, nunca, hermano. Menos para criar a su familia. Otra pregunta y muy importante, varones, estamos con los varones. ¿Estás amando a tu esposa al estilo de la cruz? Pregunta grande, ¿no? Es decir, por si no se entendió. ¿Estás dispuesto a sacrificar tus propios deseos y comodidad para buscar la santificación y el bienestar emocional de ella? Otra pregunta que tenemos que responderla en nuestra intimidad con Dios, hermanos. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7 dice, en cuanto a ustedes, los esposos, sean comprensivos con sus esposas, reconociendo que ellas no tienen la fuerza de ustedes, y que también a ellas Dios les ha prometido la vida eterna. Si ustedes lo hacen así, Dios escuchará sus oraciones. Yo se los leí en la traducción de la Biblia del lenguaje sencillo para que quede claro, hermano. Si es así, si nosotros estamos dándole esa honra a la esposa, entonces dice que las oraciones, nuestras oraciones, van a ser escuchadas. Y ahí está una respuesta por la cual a veces Dios no responde sus oraciones, hermano. Si es que es el caso. Repito, todas estas cosas son de reflexión para nuestro Dios.
Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Vamos a orar todos, vamos a pedir a Dios por nuestras familias específicamente en esta mañana y vamos a decirle al Señor qué es lo que necesitamos hacer en nuestra familia, qué nos falta, qué es eso aquello que nos hace falta para complementar lo que Dios llama una familia en Cristo. Ahí dígaselo en su intimidad, no se preocupe por el que está al lado, usted lo va a decir a solas y yo voy a orar por todos ustedes. Amén. Padre bendito y soberano Rey del cielo, en esta mañana, Señor, glorificamos tu nombre, exaltamos tu majestad y tu señorío. Gracias por tu misericordia tan grande que es nueva todos los días, bendito Padre. Hoy, específicamente tocando el punto de la familia, te pedimos, Señor, que guardes cada una de las familias que están aquí representadas, Señor. Bendícelas. No es casualidad que ellos y ellas estén aquí hoy, Señor. Es propósito y plan tuyo, Señor, que trazaste desde la eternidad. Padre, si algo nos hace falta hacer como varones, principalmente, te pedimos perdón por no hacerlo, Señor. Te pedimos perdón por las fallas que hemos cometido con nuestras familias. Pero hoy queremos caminar diferente. Tu palabra nos ha enseñado cuán importante y cuán prioritario debe de ser para nosotros la familia, más allá del trabajo y de las otras responsabilidades que tengamos. Padre, hoy presentamos a las esposas de cada familia, de cada varón, Señor, que se esfuerzan, que salen al día, Señor, para dar la cara, no solamente como cabezas, porque les ha tocado así, sino también como amas de casa. Gracias por su ejemplo y por su fortaleza, bendito Padre. Ayúdalas, dales entendimiento, dales sabiduría. Y también para aquellas que tienen ese problema de acatar el orden tuyo, de dejarle el liderazgo al varón, Padre. También bendíceles, dales palabra, sabiduría para que ellas puedan también ejercer en obediencia tu orden, bendito Padre, dentro de la familia. Hoy, Señor, como matrimonios y como familia, estamos aquí recibiendo y queremos seguir recibiendo más de tu bendición. Y gracias por esta palabra, gracias por tu instrucción, bendito Dios, que nos llena de esperanza y de gozo. Porque si fuera por nuestros propios hechos, ninguno estaría en pie hasta el día de hoy. Pero por tu gracia, por tu misericordia, tú permites que sigamos avanzando. Porque tu paciencia para con nosotros es tan grande, Señor, que no nos resta más que darte gracias. Gracias y obedecer, Señor, a tu fiel y bendita palabra. Padre, también pongo delante de ti la familia pastoral en esta iglesia. Gracias, Señor. Gracias porque han sido un gran ejemplo para nosotros. Gracias, Señor, porque ha sido una familia bendecida por ti. Te pido, Señor, que siempre, siempre les des más palabra, que les des más revelación de la misma, que es tu palabra, Señor. Y que sigan siendo un canal de bendición para todos nosotros, Señor. Para las familias que también saldrán de aquí a servirte, bendito Padre. Gracias, soberano Rey. Oramos en el nombre glorioso de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén.